Muy buena tarde a ese público, amigos de las redes sociales. Reciban un cordial y fraternal saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universalis MES, rescatando valor a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Como siempre, vayan nuestros saludos especiales para todas las instituciones gnósticas del planeta Tierra, que siempre están trabajando a través de estos seminarios, de estas conferencias, que son tan importantes, tan edificantes, para ir penetrando cada día más en la conciencia de los seres humanos, para poder luchar contra la tiniebla de la ignorancia. Escuchemos bien eso, que nadie se ofenda. La tiniebla de la ignorancia, como siempre hemos dicho acá, es nuestro peor delito que nosotros tenemos. Cuando nosotros ignoramos, es como que va caminando y no ve un hoyo, un hueco donde vas a pisar, entonces se va de cabeza. Así mismo somos nosotros cuando no conocemos nada de nosotros mismos, entonces cometemos muchos errores. Por eso, ese aforismo hermético de los templos de Delfo, en las antiguas civilizaciones que nos han precedido a través de los tiempos, estaba esculpido con palabras de fuego. Homo gnócete isum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿Sabe que el conocerse a sí mismo es la suprema, lo máximo del entendimiento y de la sabiduría humana, aunque usted no lo crea? Pues bien, el tema de hoy en cuestión, van a haber varios temas, porque el principal es un tema que a muchos le va a chocar, le va a llamar la atención. Ustedes dirán, ¿pero cuál será ese tema que tiene el señor Abre y la señora Duarte? Muy sencillo. El tema se llama, el principal, porque hay varios, el Salvador salvado. ¿Qué le parece a ustedes eso? El Salvador salvado. Tiene 3 signos de interrogación en esta parte, para que nosotros meditemos profundamente. Vamos a leer una parte de eso y después vamos a explicarlo con todo lujo de detalle. Saludos, maestro. Señora Duarte. El Salvador salvado, salvatus. Pero uno de los grandes misterios del esoterismo crístico sobre la tarea redentora que ha de realizar ese Salvador es que él mismo debe ser primero salvado para que pueda entonces salvarnos. Muy interesante. Si nosotros nos vamos al drama cósmico, ustedes saben que antes de Jesús el Cristo venir a la tierra, vino Juan el Bautista, el mismo Elías. La misma reencarnación de Elías es Juan el Bautista, y a ese le llamó el precursor. Y la gente se pregunta muchas veces, ¿por qué dicen el precursor? Para ustedes vean cómo se hizo ese montaje. Se hizo un montaje, se creó una plataforma para poder dar enseñanza, para dar enseñanza crítica en verdad. Porque ya cuando, en aquel entonces, en la época de Moisés, el profeta Aarón y los 70 maestros de aquel entonces, se estaba creando la plataforma para la venida del Cristo Salvador, pero la gente hablaba del Cristo, pero no decía en qué humano se iba a reencarnar. Y el Antiguo Testamento te habla del Salvador, pero no habla de Jesús. Entonces sucede que en aquel entonces se comenzó a hacer ese trabajo, esa organización,
Y pasaron 1500 años casi para entonces venir y a crear ese drama en la sociedad en aquel entonces. Cuando Juan el Bautista llegó y comenzó a dar las enseñanzas del arrepentimiento y anunciando que el reino de Dios se acercaba a los hombres, que venía pronto el Mesías Salvador. Escuchemos bien eso, Cuando usted estudia todas esas epístolas de Juan el Bautista, usted analiza bien que Juan el Bautista, somos casi todos nosotros, en ese drama nos dice a nosotros que cada uno de nosotros debe convertirse en Juan el Bautista, en un precursor, allanar el camino para que el Salvador del mundo entre y dé la enseñanza de salvación a todos los humanos. Pero en este caso, muy particular a cada persona humana, porque la doctrina del Salvador del mundo es una doctrina de redención. Pero ¿qué pasa? Cada uno de nosotros debe convertirse en el precursor, allanar el camino. ¿Qué significa, Señor, allanar el camino? Eso significa que nosotros tenemos que trabajar duro por el ego animal. Tenemos que llevar el trabajo en un 50% mínimo de muerte psicológica para que entonces el Cristo Salvador pueda entrar a nosotros. Si nosotros no hacemos ese trabajo, y lamento de darle esta información así tan cruda, que no es fácil digerirla, pero eso es la realidad, amigos de las redes sociales. Es la realidad. Si nosotros no trabajamos para poder salvar al Salvador, allanándole el camino, Él no podrá entrar nunca jamás en nosotros. Tiene primero que venir en cada uno de nosotros lo que, como llamaba Juan, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Escúcheme bien eso. El arrepentimiento, voy y repito. Porque si no hay un arrepentimiento por cada uno de nuestros defectos que tenemos, capitales, que son 7 pecados capitales que tenemos nosotros, para poder ir eliminando todos esos elementos perversos que están dentro de nuestra mente y que se alimentan en los 5 centros inferiores de la máquina humana, de cada persona humana, para que sepamos eso. Por ende, cada uno de nosotros que quiera que el Cristo pueda salvarlo, tiene que hacer un trabajo del precursor, tiene que eliminar el ego mínimo en un 50%. Entonces es importante que cada uno de los que ven estos programas, señores, lo analicen. Y lo siento por muchas personas que creen que con solo aceptar al Cristo Jesús, no al Cristo íntimo, porque ellos no lo conocen. Ellos conocen al Cristo histórico, pero al Cristo íntimo no lo conocen. El Cristo en nosotros aún no ha adquirido la constitución o estructura necesaria para que pueda realizar su obra salvadora. ¿Por qué? Eso es muy sencillo. Hay un programa donde nosotros explicamos con todos los detalles. Cuando yo hice la pregunta por primera vez, que estaba en primera cámara, ya que eran una primera cámara avanzada en ese entonces, ya estábamos en sección C. Una cámara ya para nosotros penetrar después de la segunda cámara. Entonces, esa pregunta yo la voy a repetir de nuevo aquí. Cuando yo le pregunté en aquel entonces a nuestro instructor gnóstico para ese día, y yo le dije que cómo estaba el Cristo en nosotros, cómo nosotros podíamos encarnar a Cristo, cómo y dónde estaba el Cristo. Y él me contestó de esta manera, para yo también explicárselo a ustedes en esta parte. El Cristo está en sustancia en nuestras energías sexuales. Escuchen bien eso. En sustancia. Eso significa que nosotros, como decía aquí en la lectura ahora de nuestra compañera Araceli Duarte, significa que nosotros tenemos que darle formarlo
con esa sustancia llamada energía crística sexual. Para formar el Cristo en nosotros tenemos que trabajar con esa energía. Por eso Juan decía textualmente en el Jordán, que vaya la redundancia, Juan decía: yo bautizo con agua como símbolo de la pureza del alma humana, pero el que viene en pos de mí, el cual yo no soy digno, escuchen bien, de amarrarle la sandalia, los cordones de su sandalia, él bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Y digo, es el Cristo. Ustedes ven cómo se comparten las cosas. En nosotros, la sustancia crística se encuentra en forma atómica, tan solo debe pues pasar por ciertas transformaciones y evoluciones hasta convertirse en una realidad capaz de ejercer los trabajos de salvación. Así mismo, así. Cuando ya el Cristo está formado a través de esa evolución que tuvo dentro de cada uno de nosotros y una revolución de la conciencia que hizo esa alma humana, ya a esa altura él se forma, porque él lo tiene en sustancia, pero como nunca había trabajado con las energías sexuales, no podría en verdad formarlo. Entonces, ese es el secreto número 1. Por eso que se llama que esa es la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Y todo el mundo quiere desechar la piedra, como le dice a Pedro el apóstol. Entonces, sobre ese particular, nosotros tenemos que hablar claro y conciso. Si el Salvador, si el Cristo no es salvado primero, si él no es allanado su camino, él no podrá entrar al reino del alma de esa persona humana y poder salvarlo. Porque esa alma no ha hecho nada para hacer ese trabajo. Es decir, tiene a Cristo en sustancia, pero no lo tiene formado. Que se entienda eso, Señor. Lo tiene en sustancia, pero no lo tiene formado. Habiendo pues pasado por etapas moleculares, orgánicas, etc., la perla seminal, el embrión áureo, etc., habiendo tenido que superar los peligros y obstáculos representados en las fuerzas tenebrosas que en nuestro interior cargamos. Eso significa que nosotros debemos tener lucha a muerte contra el ego animal. Y también esto nos recuerda cuando Jesús el Cristo fue tentado. Seguro, claro que sí. Jesús el Cristo fue tentado y él tuvo que vencer la tentación en sí mismo, porque esta parte la gente tampoco lo conoce. Él estaba en lo que se llama recapitulando sus iniciaciones cósmicas. Él hizo un trabajo para eliminar el ego. Jesús el Cristo tuvo que eliminar el ego para ganar a Cristo cósmico. Esto es chocante para la gente que dice que no sabe quién es Jesús, porque Jesús es la humana persona del Cristo, porque Cristo es el logo solar, es decir, el segundo logo, el hijo de Elohim, que está más allá del bien y del mal. Y que le llama la Biblia el hijo del hombre. El hijo del hombre, o sea, la Biblia llama al Cristo al hijo del hombre, pero el hijo del hombre, por eso dijo Jesús el Cristo, y hay muchos vídeos por ahí en las redes sociales que dice: si no levantase al hijo del hombre, moriré en vuestro pecado. Eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que hay gente que no quiere entender eso. Este acontecimiento maravilloso ha quedado plasmado en todas las tradiciones esotéricas antiguas, como el nacimiento del niño sol. Claro que sí, porque eso es, el drama cósmico es un drama de redención y de salvación humana. Cuando hablamos de redención es que tenemos que purificarnos a través de la muerte psicológica. Cuando usted muere psicológicamente, usted está salvando su alma humana. Eso fue. Y fue expresado en los misterios con las fiestas correspondientes a la Navidad. El 24 de diciembre. Que la gente y él nace el 25 de diciembre. Sí, que la gente lo ha convertido en fiestas mundanas. Claro, y lo celebran con droga, alcohol, y con la fornicación y con todos los bacanales que el ego le gusta. Porque el 25 de diciembre que nace Cristo, el Cristo nace el 25 de diciembre en el norte, donde hace frío, y le da vida a toda la criatura.
Porque el sol, ese sol que está ahí, es una representación del Cristo cósmico. Pero es que el sol nos da a nosotros todo lo que tenemos para nuestra alimentación. Él es el que hace que la semilla pueda germinar. Porque sin el calor, sin el fuego, nosotros no somos nadie. Y el Cristo es el fuego, realmente. Aunque se vean como rayos solares, pero eso es fuego. Eso es caliente. Con las fiestas correspondientes a la Navidad que coincidían con el solsticio de invierno. Solsticio del invierno, claro, porque el invierno es frío, hay mucha agua, rige la parte lunar particularmente. Recordemos que el invierno son 3 meses de frío y la criatura no le hace mucho frío y hay mucha nieve particularmente y mucho hielo. Si no tienen dónde abrigarse, se mueren de frío. Entonces ese drama cósmico se ve como algo que no tiene trascendencia, sí lo tiene, porque el Cristo cósmico nace todos los 25 de diciembre, particularmente en el norte. Recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol cada 24 horas. Observemos eso. Por ejemplo, actualmente aquí son las 6:40 de la noche. Por ejemplo, en China, en este momento, son las 1 de la mañana. Y en Rusia también. En Alemania. En Rusia, Alemania, todos esos países sí, porque China y Rusia hacen frontera. Y observemos que hay 11 horas de diferencia. Cuando nosotros nos estamos aquí acostando, en Rusia y en China se están levantando. Pues ya amanecido allá. Analicemos bien eso. Existe pues la imperiosa necesidad de proteger ese nacimiento en todas las etapas, gestación, desarrollo, parto y crecimiento hasta la adultez, para que entonces Él nos pueda redimir, de modo que una vez más la posibilidad de salvación recae sobre uno mismo. Claro que sí. Y su posible éxito está en proporción directa al esfuerzo, voluntad, anhelo y cuidados que pongamos en el sendero. Es lamentable esta parte que... Entonces, si recae sobre cada sí, uno de nosotros... entonces, ahí que voy, por eso es que voy. Señores, es lamentable que en esta parte que acaba de leer la señora Araceli Duarte, ¿cómo es posible que nosotros han pasado 2.200 y pico de años de la venida de Jesús de Cristo, que entregó las enseñanzas del Cristo íntimo? Por eso él dijo en su palabra finales: todo lo que yo hago también ustedes lo podrán hacer y mucho más, si aún queréis, dice él. Sin embargo, él dio el mensaje de salvación y lo entregó para que cada ser humano, y lo dijo: si tú quieres venir en pos de mí, primero niégate a ti mismo. Toma tu cruz. La cruz, tomar la cruz significa un pacto en un matrimonio de castidad científica o alquimia sexual, donde no existe la fornicación, donde no existe el derramamiento de la energía sexual. Y después dice Jesús de Cristo: sígueme. 3. Entonces la mayor parte de los humanos que profesan X forma religiosa por ahí, sin nombrar nombre ni apellido porque nadie se sienta aludido, se la aplica con todo lujo de detalle, que si tú no te niegas a ti mismo, si tú no matas las bestias, el ego animal que está dentro de ti mismo, que son 7 pecados capitales, que son legión de diablo, si tú practicas la castidad científica, que lo está esculpida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que te habla bien claro de la impureza física, de lo que es la fornicación, te habla de lo que es el matrimonio en Hebreos, Nuevo Testamento, el capítulo 13, versículo 4, te dice: honroso sea a todo matrimonio en el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. Y de ahí, señores, se derivan tantas leyes
que son aplicables a cada uno de nosotros para que nosotros hagamos una cosa correctamente como debe ser. De lo contrario, si nosotros no colaboramos, escúcheme bien, si nosotros no colaboramos con ese trabajo, con las 3 negaciones, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, practica la castidad científica en hogares legítimamente constituidos ante Dios y ante los hombres, con una sola mujer. Y después dice, sacrifícate por la humanidad. El que no practica en triángulo jamás podrá salvar su alma. He dicho por ahora porque siempre digo que hay más.